Hola, bienvenidos a nuestra clase de Derechos Humanos y Ciudadanos. Mi nombre es Andrea Vallejo y estaré acompañándoles en esta nuestra segunda clase magistral sobre el sistema de protección de derechos humanos. El día de hoy, en nuestra clase, tenemos dos objetivos. El primero es el de comprender la composición y el funcionamiento del sistema nacional y de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Y segundo, analizar también las diferencias entre ese sistema nacional, sistemas internacionales. En particular, el día de hoy vamos a revisar el sistema universal vinculado al sistema de Naciones Unidas. Para eso, la estructura de la clase estará dividida en dos partes. Primero, el análisis del Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos, en donde analizaremos espacios administrativos y constitucionales de protección, y el segundo, el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos. Tenemos algunas preguntas guía que nos acompañarán en esta sesión. Vamos a tratar de analizar primero, ¿qué sistemas existen para efectivizar el cumplimiento de los derechos humanos? Recuerden que en nuestra primera clase ya analizamos qué son los derechos humanos, cuáles son sus características, sus principios, pero ahora queremos saber cómo podemos efectivizarlos en la práctica. Segundo, ¿cómo funciona la protección de los derechos humanos a nivel nacional? ¿Cuáles son los mecanismos que existen para esta protección? Lo mismo, a nivel internacional, ¿cómo funciona el sistema de Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos? Recuerden que este es el sistema universal. Existen otros sistemas, pero el día de hoy analizaremos el sistema universal de protección de derechos. Y finalmente, ¿cuáles son las diferencias, ventajas y desventajas de cada uno de estos sistemas? Comencemos. Primero, el Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos en el contexto del Ecuador. Nuestro Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos está compuesto por dos subsistemas, un sistema administrativo de protección y un sistema constitucional. Bajo el marco del sistema administrativo, vamos a tener organismos que están dedicados a distintas cuestiones. Primero, debe haber una política pública nacional que abarque la aplicación de estos derechos humanos. Así, vamos a analizar cuáles son esos organismos que están vinculados a la formulación de la política pública, tanto a nivel nacional como a nivel local. Segundo, deben haber organismos que están vinculados ya a la ejecución de esa política pública, de los programas, de los proyectos, de ciertas acciones puntuales para dar seguimiento al cumplimiento de estos derechos humanos. Y tercero, existen también organismos que están vinculados más bien a la protección, a la investigación, la sanción e incluso a la reparación de los derechos. Vamos con los primeros. En este sistema administrativo de tres tipos de organismos, recuerden que tenemos también uno adicional, que son los organismos auxiliares de protección de derechos. Estos organismos van a ser quienes apoyan sobre todo a los terceros, los de protección, investigación, sanción y reparación de derechos, de manera muy específica para ciertos casos y ciertos grupos prioritarios. Vamos entonces primero con el mecanismo de formulación de políticas públicas. En este mecanismo tenemos primero a los Consejos Nacionales de Igualdad. El artículo 156 de nuestra Constitución nos habla de la creación de 5 consejos de igualdad. Estos consejos son consejos temáticos. Vamos a tener un Consejo Nacional de Igualdad de Género, de Pueblos y Nacionalidades, uno intergeneracional, uno de discapacidades y finalmente uno de movilidad humana. Nuestra Constitución nos plantea que estos consejos están encargados de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos. Estos consejos entonces deben buscar promover políticas que combatan la discriminación racial, la discriminación en términos de género y de otra índole. Algo que es interesante de estos consejos es que usualmente pensamos que estos consejos o que la formulación de la política pública está vinculada solamente a ciertas esferas del Estado, pero en realidad al menos las 3 funciones del Estado, en cualquier Estado, tanto la función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial,
van a estar también vinculadas a estos procesos. En el caso del Ecuador, la Constitución nos plantea con estos consejos de igualdad que quienes conforman los consejos son representantes de cada una de las funciones del Estado, pero también representantes de la sociedad civil. Este es un ejemplo de cómo en los mecanismos de formulación de la política pública en derechos humanos no solamente están vinculados el sector o la función ejecutiva. Existen otros mecanismos también u otros organismos de formulación de políticas públicas. En particular, dentro del marco del Estado ecuatoriano, tenemos un ministerio que es el Ministerio de la Mujer y de Derechos Humanos. Este ministerio es el que específicamente tiene la facultad y las atribuciones para formular política pública vinculada a derechos humanos. Eso no quita que existan otros ministerios también y otras entidades que también puedan estar trabajando en esa formulación de la política pública. Y finalmente, a nivel ya más local, van a existir los gobiernos autónomos descentralizados que también tienen capacidad de formular políticas públicas. Continuemos ahora con los organismos de ejecución de políticas, programas, planes, proyectos y acciones de derechos humanos. Estos organismos son también de distinta índole. En el primer caso habíamos visto que existen mecanismos que pueden ser organismos públicos. En este caso, para la ejecución de la política pública de derechos humanos, los organismos no solamente van a ser públicos, sino van a ser organismos públicos, sí, pero también organismos privados, incluso pueden ser espacios comunitarios. ¿Sí? En este caso incluso no solamente vamos a tener personas jurídicas que pueden estar a cargo de la implementación de estas políticas que acabamos de hablar hace un momento, sino pueden haber también personas naturales, individuos, y también vamos a ver que existen algunos otros organismos que cumplen un papel muy importante en la ejecución de las políticas públicas y los programas. Por ejemplo, las ONGs u organismos no gubernamentales también tienen un papel fundamental en la ejecución de ciertas políticas que fueron definidas previamente por el espacio de lo público, ¿sí? Por estos entes que les acabamos de comentar en la sección pasada. Estos organismos no gubernamentales, estas organizaciones no gubernamentales van a poder ejecutar muchas acciones en coordinación con el Estado. Y finalmente existen también organismos de cooperación internacional que pueden apoyar a la implementación de las políticas de Estado. Recuerden también que en la política de Estado está guiada a través de esto que revisamos en nuestra primera clase, que son esos tratados internacionales que le obligan al Estado a responder para poder garantizar y velar por ciertos derechos humanos. Ahora, hemos visto estos organismos tanto de formulación, de ejecución, pero existen los organismos específicos de protección, investigación, sanción y reparación de derechos. En el marco del Ecuador, tenemos varios organismos que van a estar vinculados a estos procesos. Tal vez uno de los principales va a ser la Fiscalía General del Estado. Este es el organismo que está a cargo de la investigación de cualquier violación de derechos. En nuestro caso, cuando estamos analizando violaciones de derechos humanos, recuerden que estas violaciones son también perpetradas por los estados, ¿sí? Entonces, la Fiscalía también puede investigar al Estado. Dentro de este marco que va a ser el marco más judicial, ¿sí? Si quieren, de la función judicial, van a estar otros organismos que apoyan esos procesos de protección, de investigación, de sanción y de reparación, como el Consejo de la Judicatura. Las unidades judiciales también van a ser mecanismos sumamente importantes para apoyar esos procesos de investigación. Tenemos la Defensoría Pública y los consultorios jurídicos. Todos los ciudadanos tenemos derecho a poder tener una defensa en cualquier proceso, y entonces estos organismos como la Defensoría Pública y los consultorios jurídicos gratuitos que pueden existir, como el de nuestra universidad, apoyan también en estos procesos, así como la Defensoría del Pueblo, que va a estar más vinculada a derechos colectivos.
tenemos también las tenencias políticas, las comisarías y las intendencias de policía, los jueces de paz, los centros de mediación y finalmente a nivel más local, las juntas cantonales de protección de derechos. Todos estos organismos van a jugar un papel muy importante en el proceso ya de protección y de análisis de cada una de las causas. Estos organismos se van a apoyar de unidades específicas que ayudan en ese proceso de investigación. Estos son los organismos auxiliares de protección de derechos. En particular, estos organismos van a tener ciertas especificidades por temas. Por ejemplo, la Policía Nacional tiene un departamento que es el Departamento de Violencia Intrafamiliar. Este DEVIF es un departamento específicamente vinculado a la violación de ciertos derechos relacionados a violencia intrafamiliar. Tenemos también la Dirección Nacional de Investigación contra la Violencia de Género, de la Mujer, de la Familia, Niñez y Adolescencia, la DINAF, que es nuevamente una unidad específica para estos tipos de derechos que pueden ser violentados. Asimismo, tenemos la DINAPEN como la Dirección Nacional de la Policía especializada para niños, niñas y adolescentes, o la UNCIS, que es la Unidad Nacional de Investigación contra la Integridad Sexual, y finalmente la UNIPEN, que es la Unidad Nacional de Investigación y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Todos estos son organismos auxiliares que van a estar vinculados a la protección y sobre todo a la investigación de las posibles vulneraciones de derechos dentro de este sistema administrativo de protección de derechos humanos. Es fundamental que todas estas entidades trabajen coordinadamente para que el trabajo sea efectivo. Efectivamente, también tenemos unas diferencias entre el nivel local y el nivel nacional, y es por eso que es fundamental una buena comunicación. Hemos revisado estos sistemas o estos mecanismos de protección desde el sistema administrativo, pero la Constitución también nos plantea dos sistemas adicionales muy específicos para la protección de derechos humanos. El primero es la acción de protección. El objeto de la acción de protección va a ser dar amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos por la Constitución. Recuerden que la Constitución es esa nuestra norma magna que plantea los derechos que tenemos nosotros como ciudadanos ecuatorianos. ¿Cuándo se puede plantear una acción de protección? La acción de protección se va a plantear cuando hay una vulneración de los derechos constitucionales por ciertas cuestiones que va a haber realizado el Estado, pero no solamente, sino también por omisiones. Recuerden que aquí se está hablando de qué es lo que se hizo por autoridades públicas o qué es lo que no se hizo por autoridades públicas no judiciales, y entonces en esos espacios puede entrar una acción de protección. También pueden haber como acciones de protección cuando hay, por ejemplo, ciertas políticas públicas que privan el goce de los derechos o el ejercicio de estos derechos constitucionales, y entonces se puede plantear una acción de protección en ese sentido. Asimismo, puede haber una acción de protección cuando hay violación por parte de una persona particular en casos de daño grave, prestación de servicios públicos impropios, cuando se actúa por delegación o concesión, o cuando la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación. Esto es lo que nos plantea la Constitución, que es un mecanismo directo en donde se plantea esta acción para responder por una acción u omisión del Estado. El segundo mecanismo constitucional de protección de derechos es el habeas corpus. El habeas corpus lo que busca es recuperar la libertad de alguien que esté privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima. Lo que busca este habeas corpus, que nuevamente es un mecanismo constitucional de protección de derechos, es salvaguardar la vida y la integridad física de esas personas privadas de libertad. Lo que hemos visto ahora es que, como ustedes ven, estos sistemas nacionales de protección de derechos tienen también énfasis en ciertos grupos que van a ser estos grupos de atención prioritaria y que lo vamos a ver también más tarde en nuestras clases. El Sistema Nacional de Protección de Derechos es un sistema complejo,
amplio, pero que permite también dar respuesta directa a estas vulneraciones que pueden haber de derechos humanos. Esa debería ser siempre la primera vía de resolución para el caso de una violación de derechos. Sin embargo, existen casos en donde esta vía no es posible, no es factible, y entonces para eso se creó también este Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos. Dentro del sistema internacional existen algunos organismos. El día de hoy en esta clase vamos a analizar únicamente el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, que es el que cubre a todos los estados signatarios de la Carta de Derechos Humanos por Naciones Unidas. ¿Sí? Entonces, este es un sistema que es el sistema universal, por eso se lo considera universal, porque está bajo todos los estados que han firmado la Carta. Sin embargo, existen otros sistemas que pueden ser considerados regionales. En el caso del Ecuador, nosotros estamos vinculados al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este es un sistema que podemos analizarlo más adelante. En esta clase solamente vamos a revisar este sistema universal. Este sistema del que les hablaba hace un momento, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, es un sistema que solamente va a abarcar a los estados que se encuentran dentro del continente americano. Existe un sistema similar para los estados africanos y existe un sistema similar también para los estados europeos. El único sistema que es universal es este que está vinculado al sistema de Naciones Unidas. Entonces, usualmente cuando pensamos en este sistema universal, pensamos en una figura de un tribunal o de una corte. Deben ustedes haber escuchado sobre la Corte Internacional de Justicia o la corte que está en La Haya. Este es el mecanismo que creó Naciones Unidas al momento de su conformación en 1945. Se crea inmediatamente también como un espacio para resolver los problemas y las disputas entre estados. Antes de la existencia de este tipo de sistemas, los estados usualmente iban en guerra, iban a hacer la guerra cuando había alguna discrepancia. El objetivo de Naciones Unidas, recuerden, es más bien arreglar los conflictos a través del diálogo y la paz. Y entonces, con la creación de Naciones Unidas, se crea la Corte Internacional de Justicia, que busca ser ese espacio para solventar los conflictos entre estados. Este es el órgano judicial de Naciones Unidas, ¿sí? Esto, lo que hay que recordar es que es un sistema que solamente les involucra a los estados, ¿sí? Este sistema, o la Corte Internacional de Justicia, lo que va a permitir es dos temas, tiene dos competencias. Uno, resolver casos contenciosos entre estados. Dos, emitir opiniones consultivas. Entonces, ¿cuáles son las particularidades de este sistema vinculado a la Corte Internacional de Justicia? Uno, solo resuelve disputas entre estados. No pueden haber disputas entre personas. Si es que yo como individuo siento que mi derecho ha sido vulnerado de manera individual, no puedo acceder a la Corte Internacional de Justicia, porque esta corte solamente sirve para las disputas entre estados. Es un estado que se enfrenta a otro. Esta corte trata sobre todos los temas del derecho internacional público, ¿sí? Entre esos temas van a haber también cuestiones de vulneración de derechos humanos, pero no es una corte específica para el tratamiento de vulneraciones de derechos humanos. Algo que es importante recordar es que para que esta corte tenga competencia, el Estado que se adhirió a esa Carta de Derechos Humanos debe haber reconocido la competencia de la corte para que efectivamente resuelva ciertos casos. Si no se dio ese reconocimiento, entonces la corte no puede actuar. Y algo que sí es muy interesante es que las sentencias que genera esta corte van a ser de carácter obligatorio para las partes. Este es el principal organismo judicial de Naciones Unidas. Pero eso no significa que existan otros espacios no judiciales
para también apoyar la protección de los derechos humanos. En particular, dentro del sistema de Naciones Unidas se plantearon dos mecanismos. Uno, que se van a llamar mecanismos de protección convencionales, y el segundo son los mecanismos de protección no convencionales. Los primeros son derivados de todos los órganos y los tratados internacionales que se han firmado vinculados a derechos humanos dentro del sistema de Naciones Unidas. Estos órganos de tratados van a tener un comité que está vinculado o que está a cargo de hacer las revisiones del estado de esos derechos que se contemplan dentro de estos tratados internacionales. Entonces, por ejemplo, tenemos el Comité de Derechos Humanos, que es un comité específico dentro de Naciones Unidas. O vamos a tener el Comité contra la Tortura, es otro mecanismo específico. Ya vamos a revisarlo un poquito más adelante. Por su parte, los mecanismos de protección no convencionales se basan no solo en ciertos tratados de Naciones Unidas, sino se basan en la Carta de Naciones Unidas. Es mucho más general, de cierta forma. No están vinculados a estos tratados específicos, entonces plantean un mecanismo de acción un poco más amplio. Aquí les presento cómo se vinculan cada uno de los tratados con los órganos de tratados de Naciones Unidas. Entonces, por ejemplo, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que se dio en 1965, tiene un órgano de tratado específico que es el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Y así tenemos, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos está vinculado al Comité de Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tiene su comité, que es el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y así tenemos todos estos espacios como vinculado a la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer de 1979. Un pequeño paréntesis aquí. De esta convención va a surgir después el interés dentro del sistema interamericano de derechos humanos de sacar una convención específica también para tratar cuestiones de violencia de género, que va a ser la Convención de Belém do Pará. Siguientes tipos de convenciones es la Convención para la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención para la Protección de los Derechos de los Migrantes, para las personas que han sido en desaparición forzada o para las personas con discapacidad. Todas estas convenciones tienen sus respectivos comités que están a cargo de la revisión. Entonces, ¿qué hacen estos comités? ¿Cuáles son las funciones del comité? Estos comités, van a existir ciertas diferencias en función del comité, pero todos están compuestos por expertos independientes, es decir, no responden a un estado en particular, sino son expertos independientes, sin nacionalidad, entre comillas. Este comité, entonces, lo que va a hacer es revisar informes que nacen de la convención. Son informes de cómo está la situación de los derechos, por ejemplo, de las personas con discapacidad en el estado X. Y lo que generan es, revisan estos informes que son generados por los estados, pero también hacen un cruce de información con informes de la sociedad civil y con revisiones propias. Y entonces con esto se generan observaciones finales, y estas observaciones son recomendaciones que se realizan para los estados para que puedan mejorar su situación de garantía y cumplimiento de los derechos humanos vinculados específicamente al tratado en cuestión, ¿sí? También estos mecanismos de protección convencionales, es decir, estos órganos de tratados, lo que pueden hacer es dar resolución de comunicaciones individuales, ¿sí? Entonces sí puede haber una persona individual que plantea una cuestión en donde un Estado ha violentado su derecho humano a, por ejemplo, la tortura, ¿sí? Y entonces esto dentro del comité vinculado en contra de la tortura, entonces se van a recibir estas comunicaciones individuales para poder dar seguimiento también a casos individuales. Esta es una diferencia, por ejemplo, de lo que hace la Corte Internacional de Justicia.
en donde les decía que solamente son cuestiones entre estados. Para que funcionen estos mecanismos deben haber una aceptación de la competencia de los órganos, así como la Corte Internacional de Justicia. Para que pueda funcionar, los estados deben haber aceptado su competencia, lo mismo para los comités de los tratados de derechos humanos, ¿sí? Y finalmente también lo que hacen es generar observaciones generales sobre un derecho en particular. Entonces, por ejemplo, va a haber la observación general sobre el derecho a la educación, que va a definir algunas especificidades de cómo los estados pueden implementar este derecho de manera efectiva. Cuando se da o se reconoce una violación de derechos humanos por parte de estos comités, existe un órgano que va a ser los relatores especiales, que lo que van a hacer es presionar a los estados y van a darle seguimiento para ver qué medidas se pudieron implementar para reparar y también tratar de sancionar. Recuerden, estos no son organismos judiciales. Lo que se da entonces son recomendaciones. Esto no es vinculante para los estados y ese es uno de los problemas que presenta este sistema. Los mecanismos no convencionales de derechos están englobados ya no por tratados, como estaban los mecanismos convencionales, sino son de manera mucho más global, ¿sí? Entonces, aquí existe un órgano específico de Naciones Unidas que es el Consejo de Derechos Humanos. Este Consejo de Derechos Humanos está compuesto por 47 estados y es el principal órgano del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Lo que hace el Consejo es formular recomendaciones para que se desarrolle el derecho internacional dentro del marco de los derechos humanos. Y también va a hacer este examen periódico universal, que es una revisión a la situación de los derechos humanos de cada uno de los estados, y supervisar los procedimientos especiales. Les comento un poquito más sobre esto. Vinculado a este Consejo de Derechos Humanos existe un alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esta oficina del alto comisionado va a estar encargada de coordinar investigaciones, también de promover espacios de educación y de promoción de los derechos humanos, y está a cargo de estos procedimientos especiales. Estos procedimientos especiales consisten en, por ejemplo, visitas a ciertos estados para revisar la situación de un derecho en particular, actuaciones sobre casos especiales o situaciones individuales. Entonces son un órgano un poquito más operativo. Este es el mecanismo o el panorama del Sistema Internacional de Derechos Humanos. Ahora que hemos revisado todo esto, entonces van a comenzar a reflexionar sobre ciertas preguntas que ustedes tienen que traducir en una actividad. Esta actividad es un podcast, un espacio de reflexión en donde van a responder a estas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de los sistemas de protección de derechos humanos basados en tratados internacionales, como los que les comenté sobre estos comités, en comparación de estos sistemas basados en la legislación nacional? ¿O qué desafíos son los que se enfrentan estos sistemas de protección de derechos humanos en la actualidad, tanto a nivel nacional como a nivel internacional? ¿Qué tan efectivos están siendo? ¿Qué tan diligentes están siendo estos sistemas de protección de derechos humanos para efectivamente proteger los derechos? Y ahora, no solamente pensemos en estos sistemas que son los que han sido creados formalmente. Existen muchos organismos que también pueden apoyar en esos procesos de protección. La sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, pueden jugar un papel muy importante también en estos procesos. ¿Cuál creen que es ese papel para la protección de los derechos humanos y cómo pueden colaborar estas organizaciones con quienes conforman ese sistema de protección tanto a nivel nacional como a nivel internacional? Y finalmente, ¿qué papel juegan los medios de comunicación, la opinión pública y entonces todos estos procesos de opiniones que pueden generar también los sistemas de protección
para influir en una decisión y en una acción más efectiva del Estado. Esta es su actividad para esta nuestra segunda clase magistral. Les agradezco por su tiempo y por su atención. Buen día.